El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8:13 en la mañana, primer programa del 2020 de A Primera Hora a través de la señal de la Soberana del Aire Majestad FM, Majestad Televisión en Santo Domingo de los Áchilas. En estos últimos días, para comenzar el año, finalización 2019, inicio del 2020, al menos 3 episodios de carácter internacional han sido muy mediatizados. Lo que pasa en Medio Oriente, a partir de el ataque de Estados Unidos, que significó el asesinato de un alto general iraní, tema que ha generado una serie de repercusiones mundiales. Vamos a conocer qué tanta repercusión podría tener aquello. Lo que ha pasado en Venezuela el día de ayer, de Venezuela realmente es una vergüenza. Presidente en funciones, un autoproclamado presidente de ese país, y desde ayer 2 presidentes proclamados o autoproclamados de la Asamblea Legislativa venezolana. En España, el acuerdo político entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y Podemos, de Pablo Iglesias, ¿tendrá vida larga ese acuerdo o no? Son temas de la coyuntura internacional que lo vamos a analizar en este momento con un amigo de esta casa, el analista Jacobo García, que ya nos visita. Bienvenido, Jacobo, feliz año. Muchas gracias, feliz año aquí a Radio Majestad y a toda la audiencia. Gracias por el tiempo y por la gentileza. A ver, gracias a ustedes. Empecemos por el tema de Medio Oriente. Expliquemos a la audiencia, pero despacito, cuál es la razón por la cual Estados Unidos toma esta decisión de atacar y asesinar a un alto general iraní. ¿Y por qué este hecho podría generar una repercusión? Algunos incluso hablan de que se viene la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Se habla de esto, ¿no? ¿Por qué hay tanta repercusión? Muy bien. Bueno, esto obviamente es un problema, es un conflicto que viene de larga data, y para tratar de interpretarlo de la mejor manera, con los mayores elementos posibles, hay que acudir un poco al marco teórico, histórico, de las relaciones internacionales, de las tensas relaciones internacionales que ha habido entre estos países, pero no solo entre estos países. Yo creo que esto refleja un conflicto, una guerra, que no es una guerra convencional, es una guerra de lo que llaman ahora de cuarta generación, guerra híbrida, entre diferentes bloques, diferentes polos, ¿no? Este mundo multipolar del que se habla ahora, que desde hace tiempo está disputándose la hegemonía a nivel de los recursos estratégicos, de las zonas de influencia, sobre todo. Hagamos énfasis en este tema de recursos naturales, estratégicos. El petróleo, ¿no? El petróleo. Porque no es casualidad que estos conflictos siempre son más agudos en Oriente Medio, en América Latina, y no en zonas a lo mejor desérticas, donde no hay mucho interés geoestratégico y todo esto, ¿no? Señalo esto porque no es un tema solo, no hay que poner el reloj a partir de un mes, a partir de un año, para entender lo que está pasando. Y tampoco podemos entender esto aisladamente como un problema natural o solamente basado en las relaciones de Oriente Medio y Estados Unidos. O sea, esto es un conflicto, estamos en guerra, lo que pasa es que el mundo no lo ve, ¿no? Nosotros todavía creemos que la guerra son las caballerías, las bombas que caen desde la aviación, pero la guerra, insisto, de cuarta generación, la guerra híbrida, ¿no? Hay autores que están conceptualizando esto. Quiere decir que estos diferentes bloques de poder, a través de diferentes actores, ya no es Estado-Estado, ahora puede ser guerrilla, grupos milicianos, que a veces forman parte del Estado y a veces no, insurgencia, contrainsurgencia, guerra de guerrillas, guerra asimétrica, es decir, focos de resistencia en países donde hay estados fallidos. O sea, se entremezclan diferentes tácticas, nuevos armamentos, que complejizan mucho más interpretar los conflictos. ¿Por qué se terminó convirtiendo en un objetivo de los Estados Unidos con este ataque el general Soleimani? ¿Por qué razón? De acuerdo. Esto, para resumirlo mucho, esto viene desde el año 2003, cuando Estados Unidos interviene en Irak y derroca a Saddam Hussein. Lo que hace... Gobierno de Obama. Exacto. Bueno, el 2003... Clinton. Claro, Clinton. Bueno, esto empezó, claro. Luego, la segunda guerra de Irak, que sería ya con Bush hijo, cuando ya derrocan a Saddam, porque la primera Bush padre pues
como que... Tormenta del Desierto, 1990. Exactamente. Entonces, en la Segunda Guerra, cuando derrocan a Saddam, convierten Irak en un avispero. Y en este avispero, donde ha habido mucha inestabilidad, grupos insurgentes, terrorismo, etcétera, lo importante es entender que los grupos chiitas, ¿no?, esta división religioso-política que atraviesa Oriente Medio entre sunitas y chiitas principalmente, todo lo que son los grupos chiitas que estaban reprimidos o que no formaban parte de la coalición de poder con Saddam Hussein, son los que entran en el protagonismo a la hora de formar gobiernos en Irak. Y recordemos que Irán, que es una teocracia, es un régimen donde no se separa religión, Estado y poder político, es una teocracia chiita. Entonces hay una relación que se profundiza desde, digamos, que los americanos derrocan a Saddam hasta el día de hoy. Irán ejerce bastante influencia, se disputa esa zona de influencia de Irak junto a Estados Unidos. Entonces, fruto de esas disputas es que podemos entender ahora por qué Estados Unidos y sus socios satélites, Israel, porque Israel de hecho ha amenazado en reiteradas ocasiones ya con hacer desaparecer a este general iraní. O sea, ahí es donde podemos entender qué se está jugando. Lo que se está jugando es una zona de influencia entre dos bloques de poder. El bloque iraní, que está respaldado o aliado con el bloque de Rusia, de China y todo esto, con el bloque más anglosionista, Israel, Estados Unidos y demás. Al final es un entretelón, es como ese antecedente de una guerra más grande entre potencias superiores, ¿no? ¿Es un conflicto tripartito, Estados Unidos, Irak, Irán? ¿Así se lo podría llamar? Yo creo, por un lado sí, por un lado Irak, al ser este estado fallido donde, insisto, primero se derroca a Saddam, luego es invadido por las fuerzas de Daesh, del ISIS y demás. O sea, no ha tenido todavía una recomposición desde la invasión. Entonces esto lo que produce es que sea una zona fértil para disputarse entre los bloques, insisto, de poder, de influencia que están alrededor de Irak, que son, por un lado, lo que se llama el eje, insisto, de resistencia, si queremos enfocarlo más a Oriente Medio, que es Irán, Siria, Hezbollah, que la mayor coincidencia ahí es esta rama chiita, ¿no?, del poder y de la religión, versus ese otro eje donde está Estados Unidos, donde está a veces intermitentemente la Unión Europea y sobre todo donde está Israel, ¿no? ¿Cómo se entiende? A ver, que Israel o el Reino Unido respalden a los Estados Unidos no es nuevo, de hecho ambos son aliados de los Estados Unidos, pero la postura de los franceses, por ejemplo, los franceses han rechazado el ataque que significó el asesinato del general Soleimani. Sí, a ver, por eso ahí yo matizo, o sea, hay veces que creo que se simplifica mucho esto de las coaliciones internacionales de poder. Por supuesto, uno siempre habla, estos, Francia, España, el Reino Unido son aliados de Estados Unidos, uno siempre piensa eso, Alemania, qué sé yo. Exacto, o como usted sabe, Fabricio, siempre la etiqueta imperialismo se simplifica todo. Desde luego. Francia tiene una tradición en la historia de las relaciones internacionales donde, por ejemplo, con el general Charles de Gaulle y con Mitterrand, presidente socialista, donde ha tenido una tradición, podríamos decir, de intermediación, de tratar de conciliar un poco esas disputas, esos intereses entre Estados Unidos y Europa, entre también los ejes alejados de Estados Unidos como Rusia, principalmente, y Europa. Y justamente en los últimos meses hemos visto una reunión muy interesante entre el propio Macron y Putin, donde ha habido cierto acercamiento, ciertos acuerdos, tal vez de que ya es el momento de superar las sanciones económicas que la Unión Europea tenía respecto a Rusia. Entonces vemos ahí un giro interesante en Francia, que siempre ha estado ahí, de tratar de tener una balanza. Recuerde, Fabricio, que en la Segunda Guerra de Irak, por aquel entonces creo que era Jacques Chirac, el presidente, primer ministro de la República Francesa, se opuso a la intervención de Estados Unidos en Irak, ¿no? Entonces, insisto que, por eso digo, sobre todo el eje anglosionista, porque es el eje donde más claros están alineados los intereses geopolíticos y geoestratégicos, ¿no? ¿Hay o no, como digamos, se ha encendido una alarma, que uno la ve, la siente en las redes sociales? Y mucha gente comenta, incluso hace memes sin tener conocimiento de qué es lo que pasa, sin por lo menos investigar, y tener un conocimiento cabal de las causas y de lo que está ocurriendo en Oriente Medio y Estados Unidos. Pero ¿hay o no el riesgo de una guerra mundial? A ver, yo creo, volviendo a la idea esta de guerra de cuarta generación y guerra híbrida, hay varias etiquetas, ¿no?, para mencionar esto. A ver, creo que por un lado no.
no tal y como nosotros entendemos una guerra mundial, es decir, guerra de grandes potencias ya implicadas en un conflicto armado. Como pasó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Exactamente. Eso no puede ocurrir. En la que luego de Pearl Harbor, Estados Unidos ya se metió de lleno. Exactamente, Casus Belli, donde hay un incidente que es declarado motivo de guerra para incursionar. Creo que eso no es posible ahora por una sencilla razón. Estamos en un mundo multipolar. Y un mundo multipolar, donde aquí es clave esto, hay toda una serie de armamento disuasorio, defensivo, nuclear. O sea, tenemos potencias nucleares. Si algo define esto de la balanza del mundo multipolar, es que no solo tenemos diferentes potencias en lo económico, en la extensión, en lo geopolítico, en los recursos naturales, sino en este tema de ser potencias nucleares. Rusia, China, Estados Unidos, hasta el propio Israel, aunque no lo reconoce, son potencias nucleares. Entonces, esta capacidad, que esto viene de la Guerra Fría, como tú sabes, Fabricio, pero este elemento de la capacidad de destrucción mutua, ¿no?, asegurada, es lo que de cierta forma va a disuadir entrar en un conflicto de esa magnitud, porque el que aprieta el botón, y aquí voy a citar a Albert Einstein, no sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la Cuarta Guerra Mundial será con lanzas y palos y piedras, ¿no? Es decir, sería de tal magnitud la destrucción por todo el arsenal de armamento nuclear que hay en el mundo que no sobreviviría nadie. Entonces, creo que lo que vamos a ver, Fabricio, es una extensión de este concepto de guerra híbrida, de guerra de cuarta generación, donde no vamos a ver un Estado probablemente declarando la guerra a otro Estado. Lo que vamos a ver es, a través de satélites, aliados, grupos insurgentes que están en una órbita o en la otra, van a seguir en esta escala de ataques, asesinatos selectivos, guerra económica, guerra comercial, etcétera. Lo que hace Trump, para cerrar este tema, lo que hace Trump con esta decisión es tratar de blindarse a nivel de política interna frente al juicio político, al impeachment, que debe ser conocido por el Senado. Salió de la Cámara de Representantes, debe ser conocido por el Senado. Y luego, la intención de reelección que tiene el actual presidente de los Estados Unidos. Sí, por supuesto. Y esto es una constante también, que la política interna estadounidense determina muchas veces las acciones que unilateralmente la política exterior estadounidense pues lleva a cabo en el mundo, sobre todo a la hora de hablar de intervenciones militares, ¿no? Y esto, ahí está la historia, las diferentes doctrinas que ha habido en el mundo que demuestran esto. Entonces, pero insisto, a ver, esto precipita, o esto, si quieres, desencadena que Trump en este momento pues haya asesinado a dos líderes chiitas. Pero insisto, esto no ocurriría si no hubiera detrás un telón, un escenario ya montado de guerra, de tensión, de conflicto permanente, histórica, entre no solo, insisto, no solo entre países o civilizaciones de Oriente Medio, sino entre dos grandes bloques de poder del mundo multipolar. Ok, ¿no? Salgo de Medio Oriente, me quedo en España antes de cruzar el charco y venir a Sudamérica, pero me quedo en España. Muy bien, buen viaje. Jacobo García obviamente conoce lo que pasa en su país, lo que pasa en España. Esta alianza, Partido Socialista Obrero Español Podemos, que viabiliza ya el inicio de las funciones de Pedro Sánchez. ¿Cómo la asumimos? ¿Cómo la entendemos? Hay algunos sectores que incluso han criticado la postura de la derecha española de criticar esta alianza de Podemos con el PSOE. ¿Esa alianza tiene vida? ¿Es lo suficientemente sólida o está más bien ahí pegadita como con baba, como se dice popularmente? A ver, creo que, para contextualizarlo rápidamente, ¿no?, y que nos permita un poco entender cómo hemos llegado hasta aquí, España desde el año 2015 se convierte en un sistema multipartidista. Tradicionalmente, desde el regreso a la democracia, fue un sistema de partidos... Bipartidista. Exactamente. El PSOE, el Partido Popular, y se alternaban. Exactamente, con el añadido de que tenías partidos del nacionalismo periférico, ¿no?, es decir, nacionalistas catalanes, nacionalistas vascos, gallegos, que hacían a veces un poco de bisagra ahí, ¿no?, en la gobernabilidad y también en la representación de lo que es España. Es decir, España no está partida solamente por una división ideológica, sino también por una división regional, nacionalista, centro-periferia, etcétera. Entonces, a partir del año 2015 irrumpen dos partidos nuevos, que son Ciudadanos y Podemos, y con esta irrupción, desde el año 2015 hasta ahora, lo que hemos visto es, ahora en la última elección, la consolidación
del sistema de partidos multipartidistas. Es decir, ya no va más ese sistema de dos, donde el PSOE o el PP tenía la mayoría absoluta, gobernaba tranquilamente, más allá de que a veces había ciertos acuerdos, ¿no?, para sacar adelante ciertas cosas, pero eso ya terminó. Entonces creo que esta crisis de gobernabilidad que hemos vivido desde el año 2015 hasta el 2019, que hemos tenido 4 elecciones, ¿no?, esto es inédito en España, refleja un poco esta evolución y este aprendizaje de las fuerzas políticas por entender que somos ya un sistema multipartidista. Entonces, llegado a este punto, es donde... Necesitas alianzas. Efectivamente. O sea, por primera vez, Fabricio, y esto es importante, por primera vez en España va a haber un gobierno de coalición. O sea, hay países europeos que tienen larga historia en el tema de coaliciones, como los alemanes, por ejemplo. Alemania, Italia, ¿no?, por ejemplo. Pero España no. España, insisto, siempre... Desde el retorno a la democracia es la primera vez que tendrá un gobierno de coalición. La primera vez que tendrá un gobierno de coalición. Entonces, para los españoles es nuevo, entonces esto. Claro, por eso quiero contextualizar la dificultad que supone para todo el público aliarse y entender esta alianza. Entonces, al final, lo que ha habido es una alianza, pues, lo más natural posible. Desde el punto de vista ideológico y político, ¿no? Exactamente. ¿Y qué va a pasar? Que del otro lado, por el lado de la derecha, y teniendo en cuenta que eran la derecha, tienes desde la derecha, extrema derecha y extrema derecha, pues tienes ahora una canibalización entre ellos para ver quién recupera más espacio en la derecha, y esto lo van a hacer en parte a través de una legislatura de conflicto, de oposición dura, ¿no? Por eso estamos oyendo estos términos tan duros de se rompe España, el comunismo, los rojos, Venezuela. O sea, estamos volviendo a una semántica peligrosa que no es, ojo, no es que se olvidó ya cuando regresamos a la democracia. El Partido Popular, sobre todo en 2 legislaturas, diría yo, o sea, ya en la última de Felipe González y la de Zapatero, tuvo un poco este estilo, esta estrategia confrontativa, de valores. El PSOE. El Partido Popular, respecto al PSOE. Exacto. El Partido Popular respecto al PSOE. Exacto. Igual que ha tenido etapas más centristas, el Partido Popular, sobre todo en su época hegemónica, ha tenido etapas desde la oposición que se ha radicalizado, ¿no?, en el discurso, en la oposición a la izquierda. Igual que el PSOE ha cambiado también y ha ido adecuándose al discurso. Pero a lo que voy es que lo que estamos viendo, Fabricio, es la readecuación de los partidos, de los discursos, frente a la nueva legislatura que viene. Es decir, a unos les interesa, obviamente, los que van en coalición y van a gobernar, pues tienen un mensaje más inspirado en la gobernabilidad, en la unión, en el pacto social, y señalan a los otros como la barbarie, las fuerzas del pasado, relacionándolos a la extrema derecha y al franquismo. Y por otro lado, esas fuerzas de derecha están disputándose entre ellos, desde el centro derecha hasta la extrema derecha, ¿no? Entonces, sobre todo ahí la disputa es entre el Partido Popular y Vox, ¿no? Ahí es donde... Vox es extrema, sí, la extrema de la extrema derecha. Sí. Ojo, no... Hay matices, porque la extrema derecha en Europa no es uniforme. O sea, tienes de diferentes tipos dependiendo de los postulados ante la economía, los valores frente a la religión, la migración y demás. Vox no es lo que sería la extrema derecha clásica en el eje económico, porque Vox, si tú lees su programa económico y los líderes que tiene, para mí es un partido ultraliberal. O sea, no es ni siquiera un partido... La extrema derecha clásica era antiliberal, antiglobalización, mucho más apegada a postulados proteccionistas, nacionalistas, etcétera, pero Vox no. Entonces, en este caso, para cerrar este tema, en cambio, esta coalición entre el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, y Podemos no es contra natura desde el punto de vista ideológico político. No, en absoluto. Y entre los dos hacen mayoría hoy en la legislatura española. Van a hacer mayoría simple, es decir, no van a tener mayoría absoluta. O sea, para hacer mayoría absoluta tendrán que hacer otras alianzas. No es posible, no dan las cifras. No hay cómo. No hay cómo, exactamente. De hecho, fíjate, ayer, esto es derecho parlamentario, no me voy a meter en este rollo, pero ayer hubo ya el primer intento de votación, ¿ok?, para formar gobierno. En el primer intento, tú tienes que formar mayoría absoluta para que no haya segundo intento. ¿Qué hubo ayer? No se llegó a esa mayoría absoluta. Entonces, el día de mañana, Fabricio, lo que tú vas a ver es el segundo intento, donde ya con mayoría simple se te permite
formar gobierno, que es mayoría simple, más votos positivos que negativos. Pero igual termina existiendo un riesgo de gobernabilidad en España. Claro, es un reto porque además es la primera vez que hay coalición. ¿Qué va a pasar internamente en esa cohesión? Además, claro, hay una coalición, pero hay intereses particulares dentro de lo que es Podemos y lo que es el Partido Socialista, claro, de cara a futuro, en su nicho electoral, en su estrategia. Entonces, ¿qué tan consolidado será eso? ¿Cómo va a actuar por el otro lado? Ojo, que no solo, ojo Fabricio, la coalición de gobierno es Partido Socialista Podemos, pero los que han apoyado a esa coalición son también fuerzas nacionalistas vascas, algún partido minoritario en Canarias y demás, que también van a jugar un papel. ¿Alguien de Cataluña, no? Sí, no, ahí más bien Esquerra Republicana, que es uno de los grandes partidos nacionalistas catalanes, ha ido a la abstención, justamente con el propósito de dejar gobernar a esta coalición. Es decir, si Esquerra Republicana votaba no había gobierno. Al abstenerse... Viabiliza el gobierno. Exactamente. No apoya, pero tampoco impide que haya gobierno. Exactamente. Y en eso se ha basado la derecha española para tratar de deslegitimar de origen a este gobierno, diciendo que hay un pacto, ¿no?, evidente entre las fuerzas de izquierda y el nacionalismo catalán. Recontra interesante esta explicación, este ejercicio que lo hace, pero muy interesante, sí, muy interesante. Cruzo el charco para finalizar esta entrevista. Me quedo en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Existe república o no? ¿O es un estado fallido? ¿O estoy exagerando al decir que es un estado fallido? No, yo creo, fíjate, voy a relacionar esto con el principio de la entrevista. Yo creo que Venezuela es parte de un tablero geopolítico de guerra internacional entre, insisto, dos bloques. El bloque, que es una guerra, yo digo, es una guerra intercapitalista, o sea, no es una guerra fría de bloques ideológicos. No creo que Rusia, China, Irán mismo cuestionan el sistema de la economía de mercado. O sea, Rusia y China son economías claramente capitalistas, con matices, hay intervención del Estado y demás. Pero insisto, es una guerra intercapitalista donde el eje Rusia, China, Irán, Venezuela compite contra este otro eje, Inglaterra, Estados Unidos, Israel y demás. Esto, desde hace rato, es lo que está interviniendo en Venezuela. Yo creo que en Venezuela ya no se puede interpretar desde el derecho, desde ni siquiera la democracia liberal. Yo creo que hace rato ha quedado claro que tanto para el chavismo como para ciertas fuerzas de la oposición no es una batalla por la democracia liberal. Esto ya es una batalla por el poder. Por el poder. Por quién tiene el poder, quién reconoce ese poder, y a partir de ahí es sobrevivir a través de conquistar el poder. ¿Y cómo se puede sobrevivir con un presidente en funciones que no es reconocido por varios países? Con un autoproclamado presidente que sí es reconocido pero que no ejerce la presidencia de la República. Y ahora, por ese mismo presidente autoproclamado que ayer fue proclamado presidente en una sesión distinta frente a otro que se autoproclamó previamente. ¿Cómo se tiene eso? No, insisto, por eso. O sea, yo desde hace tiempo, cuando uno trata de ir al derecho constitucional, a los postulados de la democracia liberal, para explicar o entender lo que encuentras una explicación. Yo creo que eso ya desde hace rato, ni el chavismo, ni ciertas fuerzas de la oposición, ni creen en ello, ni juegan bajo esas reglas. Sobre todo el chavismo, que hay que ser claros, yo en eso soy claro, que no ha respetado ni la Constitución ni los procedimientos de la democracia liberal que ellos mismos instauraron desde el ascenso al poder en el año 1999. Entonces, lo que hay ahí es una batalla por el poder, por quién tiene el poder, y a día de hoy quien tiene el poder es quien tiene detrás justamente el ejército, que es el chavismo. O sea, al final lo de Guaidó puede tener ciertos juegos en circuitos internacionales y demás, pero mientras no estés reconocido por esa representación del monopolio legítimo de la fuerza y la violencia, que al final es el ejército, es las fuerzas de seguridad, tú puedes autodeclararte presidente, asambleísta, madre, padre, lo que tú quieras. O sea, ahora, también hay que interpretar esto en la batalla que ahora viene. Vienen elecciones parlamentarias en Venezuela y aquí el problema de la oposición es que sigue dividida. O sea, más bien, esto que hemos visto ayer, esta parafernalia, es fruto también de la división de las fuerzas de oposición. O sea, por eso el chavismo aprovecha... Yo no entiendo eso. Es que no entiendo. Una de las variables claves, Fabricio, para entender por qué la oposición no ha logrado tomar el poder en Venezuela, más allá de que obviamente la cancha está muy desbalanceada, obviamente,
Pero más allá de eso, es que la oposición nunca ha estado unida, ha estado matándose siempre entre las fuerzas políticas. Claro, tienes un montón de voceros, tienes a María Corina Machado, tienes a Capriles Radomski, Totalmente. tienes a Leopoldo López y tienes ahora a Guaidó. Totalmente, ¿Ah? o sea, es que eso no se puede negar. Y esa debilidad es la que ha aprovechado muchas veces sistemáticamente el chavismo para mantenerse en el poder. Insisto, no desconozco que obviamente ahí todos los poderes están cooptados por el oficialismo, pero una oposición unida y clara en sus objetivos hubiera tenido una estrategia más clara y factible a la hora de poder hacerse con el poder. Entonces, pero insisto, esto que vemos en Venezuela al final, o sea, esta disputa por el poder y por sobrevivir dentro de Venezuela, es un reflejo del tablero que hay detrás de ello. Es decir, ¿quiénes son los acreedores y que manejan hoy en día los recursos financieros naturales de Venezuela? Es Rusia y China. No se puede negar. Igual que Estados Unidos y el otro eje tiene un gran interés por meterse ahí en las reservas naturales que hay en Venezuela. En 30 segundos porque se me terminó el tiempo. A mí me llamó la atención, y seguramente mañana lo comentaré, la postura del presidente de la República y del gobierno ecuatoriano de respaldar a Guaidó antes de la instalación de la sesión, de la accidentada sesión de este fin de semana. Digo, esta postura tiene lógica cuando uno habla de autodeterminación de los pueblos, de respeto a las decisiones internas de los pueblos. No hablamos de una elección presidencial, ni mucho menos. Así es. Hablamos de una elección parlamentaria. No me imagino yo, por ejemplo, al presidente de Venezuela o al autoproclamado presidente de Venezuela respaldar la elección de un presidente de la Asamblea Ecuatoriana. Por eso mi pregunta. En 30 segundos, por favor. En 30 segundos, no. Yo creo que lo que vemos del gobierno de Ecuador es que está supeditado, está subordinado a la línea de relaciones internacionales de Estados Unidos, del Grupo de Lima, porque al final es este grupo de poder el que lo está tutelando y soportando también. Es decir, sabemos que el gobierno ecuatoriano tiene muy poca legitimidad, está en sus horas más bajas desde hace rato, entonces simplemente creo que eso es una representación de contentar o de alinearse a la línea exterior del Grupo de Lima, Estados Unidos, sin mayor análisis que eso. No creo que haya detrás mayor análisis, como dices tú, Fabricio, de las condiciones, ¿no? Sí, muy complejo el tema. Jacobo, Así es. gracias por estos minutos, creo que los aprovechamos al máximo, conociendo con justamente todo lo que has estudiado, tu visión respecto de 3 temas fundamentales que forman parte de la coyuntura internacional. Gracias por el tiempo. Muy encantado y siempre encantado de estar aquí en Radio Majestad, ¿no? Gracias a Jacobo García, analista político y conocedor de los temas internacionales. 8:30 en A Primera Hora.